anteriores, porque me había quedado Nicolás, creo que era, en una sala y que no supe cómo sacarlo. Entonces lo que tuve que hacer fue eliminar las salas que ya había armado y las voy a armar de nuevo. Ahora, les recuerdo que los grupos tienen que estar definidos, ¿ya? Y a mi correo me llegaron solo 2 grupos que después yo les confirmé, ¿se acuerdan? Me llegaron solo a mi correo 2 grupos y los otros los armamos estando acá. Hay gente todavía, ¿ya? Y la respuesta que yo le di a los compañeros es que no se pueden sumar a un grupo de 6, ¿ya? Porque la premisa es que tienen que haber 5 grupos, ¿ya? Por eso están las 5 salas ahí. Si ustedes las ven ahí arriba arriba está la barra negra, al lado del botón salir está la flecha, el micrófono, la cámara, y ahí donde hay un cuadrito dentro de otro cuadrito, ahí están las salas, entonces que vamos a organizarla cuando se conecten el resto de los compañeros. Bien, Ángela, voy a marcar su asistencia. Ya, para comenzar quisiera saber si es que, ¿se acuerdan que la semana pasada revisamos la pauta? La pauta también quedó aquí en Teams, ya todo las clases, todo lo que hemos visto está aquí en material Teams. Y la presentación del trabajo ya es la próxima semana, entonces quisiera partir si es que revisaron la pauta, si es que a alguien le surgió alguna duda, si es que alguien logra avanzar en algo. Profe, Ajá. nosotros con mi grupo tenemos dudas, de hecho son como 3. Ya, dame un segundo, voy a abrir la pauta, porque así está el instructivo y está la guía. Ya, adelante. Lo primero era que no entendimos bien la tabla que... Perdón, es que a ver, hay dos tablas, ¿no es cierto? Está una que es la rúbrica, que la voy a proyectar porque no tengamos instructivo. Ya, esta es la rúbrica, ¿no es cierto? Sí, Ya, y esta rúbrica, esta no es la que tú me estás preguntando, ¿sí? no, es una tabla donde salía el tema Ya, de la publicidad, de la noticia, ya, la perfecto. acción. Perfecto, porque esta rúbrica es con lo que yo los voy a evaluar, Ujú, ¿vale? sí, Entonces, la otra tabla que aparece en el otro documento, en el trabajo en el documento que dice guía de trabajo, está acá, sí, ya. Entonces, la duda es si es que ustedes tienen que poner la tabla tal cual. ajá. No es necesario, no es ¿Y eso necesario. a usted se le manda o solo le presentamos el PowerPoint? No, solo presentan el PowerPoint. Ah, ya. Esas eran dos de las dudas y la otra es que como no todos en el grupo tienen que presentar, ¿Ah? porque en la instrucción decía que no todos en el grupo tienen que presentar. Ajá. Ahí elige usted quiénes son los que van a presentar o nosotros, y si es así, ¿cuántas personas tienen que presentar? Elijan ustedes, 2 personas presentan, ya, y si ustedes no logran decidir en el momento de la presentación, lo decido yo, Ya, profe. Esas eran las ¿ya? dudas. Muchas gracias. Ya. Sí, estoy mirando aquí la pauta y no es necesario, o sea, el contenido tiene que estar, ¿ya? Pero no es necesario que lo pongan así tipo tabla, porque además va a ser, en el fondo, va a quitar espacio para la creatividad y para también mirar la pieza publicitaria. Lo importante es que el contenido esté, ¿ya? Pero no tienen que ponerlo así tal como está esta tabla, ¿ok? Bien, Ya, profe. ¿Alguien tiene más dudas? No, ya, perfecto. Yo les sugiero, si hay grupos que no están avanzando, que no han revisado, les sugiero que ya se reúnan y que puedan avanzar en eso para no estar haciendo la última hora, ¿ya?
Es un trabajo que de todas formas es breve, es sencillo. Eh, bien, son las 8:43. 9. Hay 14 conectados, son pocos. Ya, que ha pasado. Hay el 50% de los estudiantes, ¿ya? Eh, en general, ¿cómo andan ustedes con la asistencia? ¿Asisten cuando es obligatorio? Generalmente sí. O sea, todas ¿Quién? aparecen cuando es obligatorio. Ya, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué necesito yo ahora? Yo les voy a proyectar acá el registro de los grupos, porque necesito que me ayuden. Ya, tengo. Grupo uno: Gabriela Sá, Claudio Soto, Carla Concha, Catherine McRae, Matías Ávila. ¿Sí? ¿Estamos con ese grupo? Ya. Grupo 2: Natalia Barrios, Scarlett Astaburuaga, Valentina Briones, Michelle Castillo, Ángela López. ¿Sí? Sí, profe. Ya no se sumó nadie más. No, solo nosotras. Ya. Necesito el grupo 3. Profe, nosotros igual habíamos mandado un correo la primera clase. Fuimos el primer grupo quien le mandó nuestra nómina. Yo les contesté. No. Entonces se me pasó. Ya, ¿me dicen los integrantes, por favor? Nicolás Daniel Ayala, Barrientos. profe. Perdón. Perfecto. No sé. Daniel Barrientos. Bárbara González. No, Francisco Bascuñán va después. Por orden de lista. Ah, Daniel después. Francisco Bascuñán. Francisco Bascuñán, ¿ya? Bárbara González. Ya. Francisca González. Ok. Nicolás Sepúlveda. Nicolás Pérez. Nicolás. Pérez. Pérez. No, Pérez. Y Felipe Sepúlveda, ahí sí. Ya. Gracias. Y el grupo 4. ¿Hay grupo 4? Sí, profe. Nicolás Ayala, Ay, espera, que me quedo con mayúscula. Ya. José Becerra, Ya. Miguel Gutiérrez, Ya. Pablo Díaz, Ya. Teresa Vargas y José Lastra. Bien. Entonces, el grupo 5 va a quedar conformado con las personas en grupo. ¿Ya? Por quienes no estén incorporados a ninguna lista. Por eso necesitaba cerrar eso, porque me habían escrito, pero no podemos hacer un grupo que tiene 6, hacerlo más numeroso. ¿Ya? 6 es suficiente. Entonces yo ahora, después, eh, eh, voy a revisar la lista nuevamente. Entonces los que no me aparezcan en ningún grupo, los voy a incorporar al grupo 5. ¿Vale? Profe, Ujú. buenos días. Buen día. Que no sé si está mi grupo ahí en la nómina. Ok. ¿Cuál es su nombre? Benjamín del Villar. Benjamín, no tengo ningún grupo con ningún Benjamín. Ya, ya. Ya, ya. Benjamín. Del Villar.
Profe, no lo escucho. Está silenciado. Se silenció. Ya. Registré a Benjamín en el grupo 5. Benjamín del Villar, Luis González, Luis González. José Recabarren Ya. y Nicolás Soto. Ya, en el grupo 5 es probable que incorpore a quien, porque va a faltar alguien. Ya tenemos acá entonces 2, 5, 10, 6. Claro, en el grupo 5 vamos a tener que incorporar algunas personas. ¿Ok? Pero pueden haber más grupos. Bien, ahí estamos entonces. Gracias. Bien, vamos a partir entonces haciendo... Hoy voy a tener que armar las salas acá ahora, repitiendo. Hoy día entonces vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a retomar el tema de lo que tiene que ver con el grupo con el que ustedes van a trabajar, ¿ya? Habíamos hablado entonces brevemente de la idea de trabajar entonces con un grupo determinado, con cierta etapa del ciclo vital, ¿no es cierto? Desde ahí ustedes pensaron, discutieron con sus grupos de trabajo, precisamente con quienes, principalmente surgieron entonces dos tendencias: población juvenil, ya con un grupo etario de la adolescencia, y por otro lado surgió la idea de trabajar con población adulta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora y ofrecer un espacio de discusión en torno a eso? Es discutir y observar con qué grupos a ustedes no les gustaría trabajar, ¿ya? Pensando en algunas características que pueda tener el grupo o pensando incluso por qué sí escogen ese grupo de trabajo y no otro. No sé si me explico bien. Fondo es poder hacer la reflexión de qué características tiene el grupo con el que decido trabajar y por qué escojo ese grupo. ¿Ya? En ese sentido, pensar qué características, por ejemplo, tiene el grupo, con qué cosas yo me puedo encontrar, con qué... cómo son las personas con las que pretendo intervenir. ¿Se acuerdan? También habíamos pensado como qué características tienen en sus vidas, qué nos lleva a decidir, a pensar en estos grupos, pero hacer el ejercicio contrario. También pensar por qué, por ejemplo, si piensan en el rango etario de la adolescencia, ¿por qué con adolescentes y no con población, a lo mejor con preescolares? ¿Ya? ¿O por qué con adolescentes y no con adultos? Es importante que se genere esa reflexión que nosotros no la alcanzamos a hacer en la clase anterior y nos quedó pendiente, pero es parte importante del trabajo que tenemos que hacer. Bien, entonces, denme unos segundos. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Y es una reflexión sencilla que nos va a llevar a pensar precisamente en los grupos de trabajo y de cómo nos vamos aproximando entonces a una temática, a un tema en específico para trabajar con esa población en específica. ¿Bien? Y además nos va a permitir entonces hacer el ejercicio de volver a armar los grupos acá. Entonces, denme unos segundos para poder armar la sala. Sobre sacar la concha. Ya, que lo que pasa es que me aparecen solo los que están conectados. No me aparece, no van a poder trabajar con su grupo de trabajo porque va a pasar igual que la otra vez.
Va a pasar igual que la otra vez donde no están todos conectados. Me van a quedar grupos en donde hay un conectado. En mi grupo 1 veo a una persona. Ya, grupo 1, 1. Ya, no voy a hacer que trabajemos en eso entonces, vamos a hacer el ejercicio de acá como a micrófono abierto con todos los que estamos conectados acá, ya, porque si los llevo a conectarse con sus grupos, como les dije, vi el grupo 1 y veo un conectado, entonces no tiene sentido de que esa persona trabaje solo. Bien, entonces, pensar ahora, ustedes ya al menos hubo un grupo que comenzó el trabajo, ya que al menos revisó la pauta y que comenzó a hacer el trabajo que se nos viene para la próxima semana. ¿Ya? En ese sentido, los lleva nuevamente a reflexionar y a lo mejor a reafirmar y estar con certeza qué es lo qué les llama la atención de ese grupo, ¿okay? O qué características, qué elementos les hace decidir trabajar con ese grupo y no con otro, ¿ya? Y pensar, porque también nos lleva a pensar un poco en nuestro ejercicio profesional, ¿ya? Denme un segundito que me da la luz y me molesta la cámara. Nos lleva a pensar en el futuro ejercicio profesional, ¿ya? Es decir, ¿Es mi cámara o se ve así, extraño? Sí, profe, se ve borrosa. Sí, como si le hubiese entrado agua. Como si hubiera humo. Ahí sí, es que me llegan los rayos de sol, pensé que era eso, pero sí, eso era. Ya, ya, perdón, me desconcentré. Entonces, no los voy a incorporar a la sala, dijimos, y que íbamos a trabajar acá. Entonces, la pregunta es, y nos lleva un poco a espaciar, ustedes ya están a puertas, ¿no es cierto?, de iniciar, bueno, están en cuarto año, algunos hablamos, perdón, ahí me descontextualicé, pero ya el próximo año debiesen estar incorporándose sus prácticas profesionales, ¿ya? La elección de la práctica profesional también es algo importante porque les lleva a pensar en dónde quisieran desempeñarse, ¿no es cierto? Generalmente en los lugares donde uno quiere desempeñarse en las cosas que a uno le hacen más sentido. Y de ahí necesariamente nos lleva a la pregunta, también muy individual, como qué área me gusta, ¿no es cierto? ¿Con qué población quisiera especializarme? Son preguntas que a lo mejor en primer año no surgían, pero en cuarto año sí aparecen y aparecen con más fuerza, ¿no es cierto? Porque es algo que se aproxima. Seguramente a lo mejor hay personas que lo tienen súper claro, determinado, hay personas que a lo mejor ya participan en algunos grupos o en comunidades. A lo mejor hay personas que se han dedicado más a la búsqueda bibliográfica. Sin embargo, es importante hacerse esa pregunta. Es importante también que ustedes como grupo puedan tomar la decisión entonces de nosotros escogemos este rango etario de la población por esta y estas características y rechazamos otros rangos de la población, otro grupo etario por tal y tales características. ¿Ya? Ese ejercicio, esa discusión estuvo presente en los grupos cuando se generó este espacio para definir la etapa del ciclo vital. Estuvo presente la discusión de con qué grupos no desearían trabajar. Profesora, Uh-huh. buenos días. Buen día, Ángela.
estábamos comentando con una compañera Ujú, que con los niños es más complejo trabajar, que hay ujú, que tener más experticia, hay que trabajar con el sistema familiar. Para mí es como también como tener una cierta habilidad de, no sé si la palabra es adecuada, pero hay personas hay psicólogos o psicólogas que se les da mejor con los niños porque lo saben como percibir mejor, como, no sé, se puede relacionar mejor con los niños. ujú, Y hay otros que no tanto, mm, más mm. con otros grupos. Y a Y mí, por lo ahí, menos en lo personal, para mí es complejo los niños. Son más mm. complejos que cualquier otro grupo, para mí. Mm. Y es súper interesante lo que tú comentas porque tú pones sobre la mesa la discusión de si se necesita más conocimiento, más experiencia, o si solo es como lo súper coloquialmente, o si solo es feeling, ¿ya? Entonces, esa discusión se pone sobre la mesa como qué grupos no hacen más sentido, ¿ya? Tú comentas, a mí se me dificulta y siento que es más difícil trabajar con niños porque a lo mejor seguramente requieren más expertise, más conocimiento del abordaje con los cuidadores, de conocimiento del sistema familiar, entonces ahí pasa a lo mejor también por experiencia o conocimiento. Pero necesariamente pasa por eso o a veces pasa por algo que en la clínica igual se usa, que es que voy a utilizar el concepto técnico y luego voy a utilizar el concepto coloquial, que el concepto técnico tiene que ver a lo mejor desde una mirada sistémica, con las resonancias, ¿ya? Con qué nos provoca el otro, con qué es lo que me pasa frente a un adulto mayor, por ejemplo, o qué me pasa frente a la población adulta, o qué sensaciones me surgen frente a los adolescentes. Entonces, pasa por algo de resonancia, y una profesora muy querida que me hizo clase a mí decía como, pasa por la guata, ¿ya? O pasa por otras variables. ¿Qué creen ustedes? ¿Entienden la pregunta? Yo creo que pasa como por la guata, creo yo, Ujú, porque pues uno es el que está trabajando, ¿no? No, digamos que la falta de experticia o bueno, para uno que puede ser nuevo en esto, pero sí debe ser resonancias, claro. O sea, mm, uno no precisamente lo que no se le facilita es por casualidad, o sea, hay algo que uno debe como indagar, mm, porque por ejemplo hay otras personas que son más versátiles y pueden trabajar con cualquier grupo sin ningún problema, pero hay otros que no les cuesta, o por ejemplo con adultos mayores o con mm, adolescentes. ujú. Eso es como según cada, cada psicólogo, cada psicóloga va haciendo su estilo, o puede ser, ¿verdad? Muy versátil y dársele todo. Claro, pues existen distintos casos, ¿no es cierto? Me gustaría a propósito de lo que dice Ángela, que es interesante, como ella dice, sí, en realidad pasa por la resonancia, pasa por la guata a lo mejor. La resonancia es desde el enfoque sistémico, si nos paramos de un modelo psicodinámico, sería como desde la transferencia y la contratransferencia, ¿no es cierto? ¿Qué me provoca a quien tengo enfrente? Eh, ¿Coinciden con Ángela que de alguna forma dice que sí, pues que eso tiene gran importancia sobre la elección del grupo etario con el que uno decide trabajar? Miguel, ¿habías prendido el micrófono? ¿Fue casualidad o ibas a comentar algo? No, simplemente no sé cómo apagarlo. Ya, ya. ¿Y podrías opinar a propósito de la discusión? Eh, yo pienso que estoy de acuerdo con Ángela en el sentido de que a mí también me dificulta trabajar con niños pequeños por el hecho de que soy un hombre joven y al no tener hijos como que no me identifico con ellos y al no tener mucha experiencia con niños, Ujú,
tengo un poco de resonancia contra transferencia. Me cuesta identificarme porque además soy el hijo menor, entonces como que siempre fui mimado. Entonces como que me cuesta mucho el adaptarme a pensar como un niño pequeño o a entender cómo piensa un niño pequeño. Ya, o sea, no pasa netamente por un conocimiento técnico, pasa por otras variables, como estábamos hablando, como de comodidad o incomodidad, o a lo mejor de empatía, de simpatía incluso por cierto grupo. Bien, y perdón, yo puse el concepto de resonancia, pero ¿todos conocen el concepto de resonancia? No, yo no, por lo menos. No. Explíquelo igual, ¿no? Perdón, digo que no se escuchó bien, tampoco lo conoces, ¿no es cierto? Ya. Que lo explique. Ya. Ya, perdón. Ya, las resonancias desde el enfoque sistémico, ya sea tanto con grupos o como con sujetos, como desde una perspectiva individual, de hecho se utiliza también mucho para el trabajo con familias, si nace desde el modelo sistémico. Voy a tomar un objeto acá para poder explicar el concepto, ¿ya? La resonancia es un concepto que se utiliza, yo no soy quien toca los instrumentos en esta casa, ¿ya? Sin embargo, en esta casa hay muchos instrumentos y los instrumentos me van a servir para poder ejemplificar lo que es la resonancia. Nosotros como seres humanos, ya, insisto, trabajando ya sea con comunidades, con grupos o con individuos o con familias, siempre nuestra premisa es que nosotros somos el instrumento de trabajo, ¿ya? Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso nuestra historia de vida. De esta forma, cuando nosotros nos vinculamos con un otro, cuando nosotros nos aproximamos a un otro, siempre nos van a pasar cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la interacción con el otro va a ocurrir esto. Está súper desafinada esta calimba, pero esto es lo que sucede, mira. Ocurre que se toca una tecla, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa acá? Que es física, ¿no es cierto? Que es física, que es matemática. Esto hace un movimiento, ¿no es cierto? El movimiento, además acá por este agujero, ingresa energía, ¿no es cierto? Ingresa energía, hace que viaje. Si ustedes pudiesen tocar la calimba, sentirían cómo vibra acá. Ingresa a partir de este movimiento, ingresa una energía que viaja a través de la caja de resonancia. Si tomamos el contrabajo, el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Yo muevo la cuerda y esa cuerda va a provocar energía y movimiento que va a entrar a través de la caja de resonancia. El movimiento, la energía va a viajar y va a chocar y va a emanar finalmente todo eso en un segundo, ¿no es cierto? Y va a emanar un sonido. Ya, insisto, acá está desafinado. Entonces, cada movimiento que yo hago viaja, resuena y sale algo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con los seres humanos, no es cierto? Con los grupos o con personas. Cuando estamos frente a un otro, ¿no es cierto? Ocurren, ¿no es cierto?, movimientos. Esos movimientos, ¿no es cierto?, viajan dentro de mí, ¿ya? Tocan a lo mejor alguna parte de mi historia, tocan seguramente mis experiencias personales, mis experiencias con otros niños, supongamos, con otros adolescentes o con otros adultos, y de ahí sale un sonido, ¿ya? De ahí sale mi sensación, como esta resonancia, ¿ya? Es aquello que se entrecruzan, ¿no es cierto?, las características, la historia del otro con mi propia historia, ¿ya? Como por ejemplo cuando nos acercamos, a mí me pasa a veces con los papás, yo trabajo también con población infanto-juvenil, me pasa con los adultos. Y voy a llevarlo también desde una mirada de grupo, en taller de grupos de papás. Cuando, por ejemplo, aparecen cuestiones que critican a lo mejor, como no, es que los niños, que son pataleteros, que los niños, a mí me empiezan a pasar cosas, ¿ya? Y cuando uno dice me empieza a pasar cosas, se me empieza a apretar la guata, me empieza a dar lata, me empieza a dar rabia, porque siento que hay como una baja comprensión respecto al mundo infantil. Y esa sería mi resonancia, ¿ya? Finalmente es lo que es, ni siquiera es una observación clínica, ni siquiera alcanza, ni siquiera es un juicio, sino que es mi sensación que me ocurre frente a un otro, ¿ya? Y ahora las resonancias también son súper importantes cuando decidimos con quiénes vamos a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, a mí me cuesta trabajar con población, con los adultos mayores.
Principalmente porque tiendo a ser rápida, tiendo a ser dinámica y a veces me cuesta un ritmo más pausado, ya que es propio o que en algunas oportunidades los adultos mayores conllevan, ¿no es cierto? Distinto con un niño que es más curioso, que tiene mucha más energía. Entonces, desde ahí, por eso pongo un poco el concepto de la resonancia a propósito de qué nos pasa frente a determinadas personas. Y la resonancia no solamente es frente a un grupo en específico, sino también determinadas personas. ¿Se entiende un poco lo que les comento? ¿El concepto? Yo solo entendí, profe. Miguel. Diga, profesora. Perdón, es que pensé que tú ibas a comentar algo, pero verdad que estabas con el problema del micrófono. Sí. Ya, pero queda más o menos claro entonces. ¿Para dónde iba con esto? ¿No es cierto? Que genera este espacio como, ¿ustedes saben con qué grupos no les gustaría trabajar? Profe, nosotros como grupo estábamos hablando, valga la redundancia, en nuestro grupo de WhatsApp. Y no, como al principio dijo que habláramos como grupo, y no nos ponemos de acuerdo, porque nosotros vamos a trabajar con adultos emergentes ahora. Pero empezamos y cuando hicimos esta conversación, hablamos de por qué sí y no de los que no. Entonces ahora estamos hablando de qué grupo no, con qué grupo no trabajar, pero estamos como mitad y mitad. Como que la mitad no quiere trabajar con adultos mayores y la otra mitad no quiere trabajar con niños. O sea, estamos como a los extremos. Yo creo que por lo mismo escogimos como algo al medio. Algo al medio, claro. Y entre estas discusiones del grupo, en el grupo de WhatsApp, ¿aparece un poco el por qué no con adultos mayores y el por qué no con niños pequeños? Bueno, por los niños estábamos hablando como este tema, como lo que usted decía, como de guata nomás, así como del tema de la paciencia, de entender al niño, de que nos da como miedo el tema de que estamos como en otra etapa, de no entenderlo bien, como con los niños. Y bueno, y de adultos mayores yo creo que es como lo contrario, pues lo que dice usted, es como quizás la lentitud, el acomodarse a otra generación, etcétera. Claro, entonces desde ahí, porque ustedes han pasado los módulos, lo que conversábamos en la primera clase, han pasado los módulos que tienen que ver con ciclo vital, ¿no es cierto? O sea, no pasa cuando uno escoge un grupo, por eso es importante la reflexión. Escoger un grupo no pasa solamente por el conocimiento que uno tenga, que uno pueda o no tener respecto a ese grupo, sino que también pasa por otras variables, parece. Sí, al menos a nosotros nos pasa eso. Que es como más simplemente por gusto. Por gusto. Lo que se nos acomoda. Justamente, porque uno... Sí, Nicolás, adelante. Sí, es que yo también estaba en el grupo, la Fran estaba hablando. Somos del mismo grupo. Sí, es que también esto igual es personal. A mí lo que me da miedo a la hora de enfrentarme como terapeuta a los niños sería el cometer un error y que ese error repercuta en su vida, porque igual están como, o sea, son pequeños, entonces aún les falta mucho. Entonces, eso a mí es lo que me retiene a la hora de decidir irme para ese lado. Ya, como que ahí a lo mejor también lo que decía Ángela de alguna forma, que de alguna forma igual ella aludía a la formación, ¿no es cierto? Con niños también requiere un grado de pericia. Bien, gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo respecto a esto? Que en el fondo nosotros podemos seguir avanzando en lo que está planificado para hoy día. Sin embargo, era una reflexión importante que me había faltado tocar y profundizar, ¿ya? Porque esto nos lleva también a una discusión grupal, pero también a una discusión, a una reflexión también bien individual. ¿Alguien va a comentar algo? Yo, profe, también soy Adelante, del grupo Francisco. de la Fran, también soy del grupo de la Fran. Por un lado, el tema de con niños no,
Pero en el caso de que me pasó que yo el año pasado hice clases online con niños, porque ¿Ya? yo toco guitarra, entonces hice clases de guitarra con chiquititos y también tuve la oportunidad de tener clases con gente un poco más adulta, por ejemplo, ¿Ya? adolescentes y ya adultos, o sea, 30 años para arriba. Y me pasaba que con los chicos me daba cuenta que después de las clases quedaba muy cansado anímicamente y muy agotado físicamente porque, no sé, igual el formato online hacía que se distraían mucho más rápido. Obviamente, como uno Mm, sabe de instrumentos, igual uno presencialmente es más sencillo corregir ciertas cosas. A veces los claro. chiquitos llegaban, por ejemplo, con la guitarra desafinada y no había caso que me entendieran las explicaciones. Entonces era todo un tema. Y aparte que, Mm, como al mismo tiempo, hay ciertas cosas para aprender instrumentos que a veces requieren un poquito más de abstracción en algunos ujú, casos. Por temas de ciclo me era mucho más sencillo a veces hablar con gente más grande porque me captaba la idea eh, quizá un poquito más rápido. Quizá también es sesgo mío, pero em, por un lado eso. Y con adulto mm, mayor, de lo personal también me complicó un poco, pero es por un tema más que nada de formación, porque siento que quizá no tengo las competencias aún ni los recursos como para abordar algún caso relacionado específicamente a adultos tardíos, por ejemplo. mm, mm. Claro, claro. O sea, gracias Francisco. O sea, a partir como de lo que va apareciendo, las principales reflexiones son como, claro, como coincidimos, como gusto, sensación, guata, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también aparece la reflexión respecto a las competencias, ¿no es cierto? ¿Qué tantas competencias tengo, competencias, conocimientos, formación, tengo para trabajar con determinado grupo? Bien. Eh, Antes de avanzar, ¿alguien más quiere aportar algo a la discusión? Profe, yo le tengo una pregunta. Ángela, adelante. Em, por ejemplo, en dado caso que ya, en uno ya casi va a irse a su práctica y todo eso, y por X, Y o Z razón le tocó el grupo que uno no le gustaría trabajar. Eso Ujú. igual como que lo ayudaría a uno para descubrir qué es lo que pasa o sea, qué es lo que resuena con el grupo, es perjudicial, o sea, ¿usted qué nos puede mencionar sobre eso, finalmente? Ah, ahí estamos poniendo el pie en el futuro, ¿no es cierto? O sea, todo lo que implique experiencia es como que suma, ¿no es cierto? Todo lo que implique un aprendizaje va a ser nutritivo para ustedes. De hecho, la práctica es un espacio que permite, todavía estamos tan dentro de su malla, dentro de lo que es la formación. Ya en este sentido, lo que permite la práctica es ir incorporando aprendizaje, ¿ya? Sin duda, la práctica uno va a escoger como hacia donde quiere, ya a lo mejor, de hecho, a grandes rasgos uno escoge un área, ¿no es cierto? Si es área educacional, si es más clínico, si es psicosocial o si es salud comunitaria. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y ahí también uno va a escoger un poco, a lo mejor, si es psicosocial, a lo mejor un programa con adultos o un programa con adolescentes, ¿ya? Entonces, en algún sentido ustedes tienen medianamente la libertad para escoger. ¿Ya? Sin embargo, claro, en distintos contextos y trabajos nos va a tocar a lo mejor involucrarnos con, con grupos o con población que a lo mejor nos sentimos menos expertos, ¿vale? Y desde ahí sí es importante como tener la experiencia y el aprendizaje, porque también en la medida que tenemos la experiencia, también podemos ir... Porque si no tenemos la experiencia, por ejemplo, si solo decimos no me gusta trabajar con adultos mayores porque en realidad no me siento cómodo, pero si no tenemos la experiencia, seguramente nunca vamos a descubrir el por qué o qué nos pasa, o si realmente no tenemos la herramienta, porque a lo mejor sí las tenemos, pero no las hemos puesto en práctica. Ya, entonces, en ese sentido, todo lo que esté dentro de su formación y les brinda distintas experiencias para saber qué significa hacer, qué significa, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, qué significa trabajar con adultos mayores,
seguramente van a poder tener un argumento mayor para decidir a lo mejor no trabajar con ese grupo. Bien, entonces, claro, es probable, si hacen además la práctica en CESFAM, seguramente les va a tocar trabajar con, con grupos más amplios. Ya es difícil decir, no, en un CESFAM solo trabajo con población infanto-juvenil, por ejemplo, porque los CESFAM abordan todo el ciclo vital. Ya no sé si respondo un poco a la reflexión, Ángela. Sí, profesora, gracias. Uh-huh. Bien, entonces era importante solo llevarlo a esa discusión, ¿ya? Y como les comentaba recién, que no solo es algo grupal, sino que también es algo, finalmente también pasa por una decisión también individual, ¿ya? Hacia qué área me quiero especializar, por ejemplo. Ya seguramente uno también se va a ir especializando en aquello por lo que siente más agrado, más simpatía o por lo que también siente que se puede desenvolver mejor. ¿Ya? En mi experiencia, por ejemplo, yo siempre sentí como mayor cercanía con la población infanto-juvenil. He trabajado individualmente y con grupos de niños y no se me ha dificultado, se me da fácil, se me da fácil. He trabajado también con grupos con adultos mayores, no. Ya he trabajado con adultos mayores desde lo individual eh, y he trabajado con grupos de adultos, pero desde la mirada de cuidadores de niños. Ya desde ahí puedo vincularme, pero prefiero la población infanto-juvenil. Bien, ahora, a propósito de grupos, a propósito de sus grupos de trabajo, ¿ya? Qué interesante también cómo nos lleva un poco a poder pensar y aproximarnos a una definición de grupo, porque cuando decíamos, no, nosotros, recién decían los compañeros, ¿cierto? Nosotros con mi grupo decidimos, o nosotros con mi grupo sosteníamos esta discusión, ¿ya? Y finalmente el grupo a lo mejor se inclinaba por una decisión o por otra, ¿ya? También es interesante observar esa dinámica, porque hoy día vamos a empezar a hablar sobre qué son los grupos, ¿no es cierto? Y a propósito un poco de la conducta humana al interior de los grupos. Ya vamos a partir con algunas preguntas y con algunas reflexiones. No se puede entender la conducta humana sin conocer la naturaleza de los grupos. ¿Ya? Distintos autores, como por ejemplo, que ustedes han revisado, Bayon, Kurt Lewin, ¿no es cierto?, Alport, muchos de ellos hacen, que son uno de los primeros teóricos que nacen a propósito de la psicología social y del estudio y de definiciones de los grupos y también del cambio al interior de los grupos, parten haciendo alusiones a que el grupo, de hecho más atrás, ¿no es cierto?, incluso nos podemos ir a Freud, y que hacen alusión de que la conducta humana guarda estrecha relación con el grupo. También desde una mirada sistémica se puede explicar eso. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir esta frase? Que no se puede entender la conducta humana sin conocer la naturaleza de los grupos. ¿A qué apunta? Voy a sacarlo para poder ver quiénes van comentando. Profe, ¿no está grabando? Ah, voy a comenzar a grabar. Ya. Profe, la Entonces, frase no se referirá a esto de que hay que analizar como a la población, así, así como lo que hace eh, la sociología. ya, sí. Entonces, como que los seres humanos estamos inmersos necesariamente en distintos subsistemas, ¿no es cierto? Partimos, voy a tomar desde una mirada ecológica, el ontosistema, ¿no es cierto? El ser humano está inmerso en un microsistema, que en este caso es la familia, y desde ahí está inmerso en sistemas más amplios. Entonces, el ser humano necesariamente está en relación con otros seres humanos, ¿ya? Y está inmerso en grupos. Entonces, efectivamente, como es el compañero, pareciera ser que existe una estrecha relación entre lo que ocurre en el grupo y entre la conducta individual. ¿Ya coinciden o no?
Bien. El grupo, ya aquí me voy a ir mucho más atrás, me voy a ir a Freud, ¿ya? Freud lo definió, recuerden que él hizo estudios acerca como del inconsciente, ¿no es cierto? Y aquí también surgen otros autores respecto como al inconsciente, a la subjetividad, conceptos importantes que vinculaban también los procesos que ocurrían al interior de un grupo, ¿ya? El grupo entonces se va a definir principalmente más que por las características, que también es importante en nuestro grupo, más que las características de cada uno, de la individualidad de los miembros del grupo, por sobre todo, el grupo se va a definir precisamente por el concepto de grupalidad, ¿ya? Es decir, por lo que va ocurriendo al interior de este grupo de seres humanos. Va a convertirse, bueno, Freud decía entonces que el grupo es el lugar de sostenimiento de lazos y de vínculos intersubjetivos, ya, es decir, pasa a ser un espacio intersubjetivo en donde van ocurriendo distintos procesos entre los miembros, ¿ya? Y aquí la imagen igual es gráfica, ¿no es cierto? Aparece un conejo, aparecen pollitos y pollitos también de distintos colores, entonces, más que por sobre las características individuales, cuando hablamos de un grupo, van a primar las características del grupo, es decir, de la masa, y por sobre todo de lo que va ocurriendo al interior de este grupo, ¿ya? Sobre todo si pensamos en estos días, si pensamos, perdón, voy a avanzar. Ya, vamos a partir con algunas preguntas, ¿ok? Primer cuestionamiento, a propósito de cuando trabajamos con grupos, ya cuando miramos el grupo y cuando pensamos en, ahora nuevamente en su trabajo, de que ustedes tienen que diseñar una intervención con un grupo específico, ¿ya? ¿Qué prima? ¿Prima el individuo, perdón, o prima la grupalidad? La grupalidad. La grupalidad. ¿Y por qué? A propósito de que, si pudiese argumentar su pregunta. Porque, o sea, lo veo más que nada por el tema del de que uno, bueno, no sé cómo explicarlo, la verdad. Ya, pero no importa si usa palabras coloquiales, si está bien. ¿Cómo se llama esto? O sea, que básicamente sería como, lo veo como algo individualista, si uno se centra como en la, valga la redundancia, en la individualidad de cada miembro. Ajá. Ya, es Entonces, decir, si nos centramos, ¿perdón? claro, si abarcamos como un tema en específico o algo, se debería tomar en cuenta a cada miembro. Entonces eso ya sería como la grupalidad. Claro, entonces, a propósito de lo mismo, como cuando definimos o cuando decimos que vamos a trabajar con grupos, entonces va a primar la grupalidad por sobre el individuo. Entonces, cuando hablamos de la grupalidad, necesariamente hablamos de los procesos que también van ocurriendo al interior del grupo, ¿no es cierto? De cómo este grupo se va construyendo como un espacio intersubjetivo, ¿ya? Es decir, de cómo se van creando no solo lazos, relaciones, ¿no es cierto?, los vínculos, como decíamos, como un espacio de contención, sino que también se van generando distintas definiciones, como por ejemplo, percepciones, sentimientos, y se van definiendo también acciones al interior del grupo, ¿ya? Para poder entender a un individuo, necesariamente necesitamos entender su contexto, ¿ya? Desde ahí, claro, nosotros vamos a estar trabajando desde el grupo, no desde el individuo, ¿no es cierto? Sin embargo, desde una perspectiva individual, de todas formas, siempre es importante conocer el contexto del sujeto, ya en el sentido de que, como decíamos, desde una perspectiva ecológica, el sujeto siempre está inmerso en otros sistemas, ¿ya? Ahora, entonces, estamos de acuerdo que cuando centramos nuestro trabajo en grupo, necesariamente nos vamos a centrar en la grupalidad. Y cuando hablamos entonces de grupalidad, necesariamente nos vamos a estar centrando en algunos procesos que respectan al grupo. ¿Vale? Por otro lado,
otra pregunta importante y un segundo cuestionamiento que surge. ¿El grupo es real? ¿El grupo es una realidad o es una ficción? ¿Es una sensación que se le provoca al sujeto al interior de un grupo? ¿Realidad, profe? Es una realidad. Ángeles, ¿por qué dices que el grupo es una realidad? Porque por lo general, no sé, ahí tienen muchas cosas como en común, comparten muchas cosas en común. Y bueno, también como son individuos los que hacen parte de los grupos, pues también hay diferencias que hacen parte de cada individuo, ¿no? Justamente, o sea, un grupo, si partimos de la definición primera, ¿no es cierto?, que hice acerca como de cuando decía Freud, ¿no es cierto?, que el grupo se transforma en un lugar. Ahora, por eso también aparece esta discusión, porque es un lugar, pero no es un lugar físico, ¿no es cierto? No es un lugar físico al cual podamos llegar con un mapa, ¿no es cierto? No existe en términos reales físicos. Sin embargo, sí es un espacio subjetivo, ¿no es cierto?, en donde se van creando las dinámicas, por ejemplo, como decíamos recién, se van creando fuerzas simbólicas y se genera un campo de acción determinada al interior de los sujetos. Ya, o sea, perdón, entre los sujetos, ¿ya? Además, es importante hacer la reflexión de qué pasa, por ejemplo, con los movimientos que provocan los grupos. Perdón, me adelanté, porque es importante reflexionar primero de la importancia de los grupos y de cómo los grupos, y les voy a hacer la pregunta a ustedes mejor. ¿El individuo afecta al grupo o el grupo afecta al individuo? ¿Qué creen ustedes? ¿O es un proceso de ida y vuelta? Es un proceso de ida y vuelta. Es decir, como que el grupo se ve afectado por sus miembros, ya por el sujeto. Sin embargo, el grupo tiene un fuerte impacto en el comportamiento individual, ¿ya? Y acá están estos ejemplos. A propósito, si el grupo es real o no. Acá tenemos el movimiento nazi, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió acá? ¿Cuántas personas vemos acá? ¿Cuántas personas adoctrinadas ocurren? ¿Qué pasó con este grupo de personas? ¿Qué tenían en común este grupo de personas? Una misma ideología. Misma ideología, ¿no es cierto? Y eso finalmente pasa a definir este grupo, ¿no es cierto? En donde se va rigiendo por un patrón de comportamiento, ¿no es cierto? Y que además tenía una característica bien particular, ¿no es cierto? Que era una creencia bastante estricta, ¿no es cierto? Un adoctrinamiento bien severo, y que lo que va ocurriendo en el grupo es que, a propósito de la primera pregunta, pasa a primar el objetivo del grupo, ¿no es cierto? Pasa a primar las necesidades grupales por sobre las necesidades individuales. Hay una imagen muy buena que no la encontré acá y no está acá. No sé si han visto una imagen en donde, a propósito del movimiento nazi, que se refleja que están todos haciendo el saludo típico, ¿no es cierto? Pero hay una persona que no está haciendo el saludo. ¿Han visto esa imagen? ¿Cuál, profe, Ya, que no le entendí? que es una imagen donde están todos haciendo como el típico saludo nazi, y estaban todos estrictamente formados, pero en esa imagen hay una persona que no está haciendo el saludo. Alguien más había activado su micrófono. Sí, Yo no la había visto. yo también la he visto. Ya, sí la habían visto. ¿Qué nos pasa con esa imagen?
es como que pasa desapercibido, ¿no es cierto? Es como que de alguna forma nuevamente está la premisa de que comienza a primar lo que tiene que ver con el grupo, ¿ya? Además que el grupo finalmente va afectando el comportamiento de los individuos, ¿ya? Y aquí voy a retroceder a lo que pasaba recién en el grupo, la discusión que decía, como no, estamos 50 y 50, estamos definiendo cómo lo hacemos y finalmente llegamos a un punto medio, ¿no es cierto? Y eso refleja también bastante lo que va pasando con las dinámicas grupales, ya en donde finalmente el grupo sí es real, ya y el comportamiento del grupo se va definiendo a partir de ciertas circunstancias, no solamente históricas, sino que también organizacionales, sociales, y finalmente todas estas fuerzas del grupo y del contexto van a ir afectando las decisiones y el comportamiento individual, ¿ya? ¿Se acuerdan de Miguel Ángel? ¿Se acuerdan de esta noticia de un chico que comenzó, que veía, no sé si veía a la Virgen, que la Virgen le hablaba, que bajaba, y él comenzó con esta idea, ¿ya? Y empezó a tener adeptos, ¿ya? Personas que creían en lo que él veía, y se generó todo un movimiento religioso en base a eso. ¿Alguien se acuerda de esa noticia? Que ustedes son más jóvenes, pero ¿se acuerdan de eso? Sí, ¿Alguien vio la profe. noticia? Ya, ¿y qué conoce al respecto? Se supone que era como vidente, por así Ajá. decirlo, veía a la Virgen, como usted mencionaba, y tenía varios como fieles seguidores, lo iban a ver, confiaban en su palabra, creyentes. Ujú. Ya. ¿Y qué teorías surgían respecto a lo que pasaba con Miguel Ángel? ¿Se acuerdan? Yo había escuchado, pues igual yo no cacho nada de esto, la verdad, pero en el sentido de que lo he escuchado en un par de noticias y estas típicas como igual por el contexto sociopolítico en el que estaba Chile, una Ujú, dictadura, creo que una vez escuché así como que supuestamente el chico igual había sido como manipulado, por así decirlo, ujú. como cortina de humo, producto de lo que estaba ocurriendo en la dictadura también. Justamente, Ujú. justamente. Justamente, como que pareciera ser que el efecto del grupo acá tenía un sentido. Bueno, había una, son hipótesis, yo no sé si está comprobado, pero finalmente el movimiento religioso que comenzó desde Miguel Ángel duró más de 2, 3 años aproximadamente, ya que osciló entre ese tiempo en donde él aludía que fervientemente, ¿no es cierto?, tenía contactos con la Virgen. Ahora, esto, como decía el compañero también, claro, funcionaba de alguna forma como cortina de humo para encubrir algunas operaciones que tenían que ver con la dictadura de Augusto Pinochet, ¿ya? Em, Sin embargo, ¿qué pasó entonces? A propósito, incluso como de esta cortina de humo que nosotros denominamos, ¿qué pasa con el grupo? ¿Qué pasa entonces con la gente? Empiezan a ver a la Virgen, efectivamente, ¿no es cierto? Empiezan a darse dinámicas asociadas a la religión, como por ejemplo aumento de creyentes, ¿no es cierto? Aumento de personas que se desvían de un tema y centran la atención acá. La gente se reunía en un lugar específico, hacían oraciones, ¿no es cierto? Entonces finalmente empezó a darse como ese comportamiento que no sabemos si fue manipulado o si fue real, ¿no es cierto? Pero que tuvo un efecto sobre un grupo específico. Bien. Oye, ¿qué saben respecto al comportamiento de las sectas? ¿Cómo van operando las sectas? Eso era lo que iba a mencionar, que Ajá. en el caso anterior, claro, se produjo un efecto como sectario. Uh-huh. O sea, ya el grupo como que se transforma en algo sectario. Y Uh-huh. lo de Texas, también algo así, ¿no? Que
que es tan grande la influencia sobre algo, una ideología o sobre una religión o sobre una creencia que el grupo como que se homogeniza a tal punto que se pierde dentro de sí mismo. Justamente, justamente, en casos extremos, ¿no es cierto? En casos extremos. Porque aquí, Ángela, tú nos llevas a un concepto súper importante que se diferencia entre la grupalidad y la individuación, ¿ya? Y lo que pasa es que son caminos opuestos, porque si lo vemos desde la psicología, desde el desarrollo humano, ¿no es cierto? El objetivo del ser humano es también, y si lo pensamos en la etapa desde la adolescencia en adelante, es generar el proceso de individuación, es decir, de una definición del sí mismo diferenciado de otros, ya a propósito respecto de sus grupos de convivencia o de su grupo, ¿no es cierto?, como del sistema más próximo, de que pueda tener una definición respecto a su identidad, a sus características, a sus gustos, etc. Y ese es un camino, ¿ya? Sin embargo, los grupos tienen un efecto contrario, ¿ya? Se comienza a definir la persona desde la grupalidad, ya son energías opuestas. Acá tenemos, claro, esto es lo que pasó en Texas, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos también ejemplos más cercanos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y esta noticia a lo mejor que está más fresca, Antares de la Luz, ¿les suena? Sí. Sí, profe. Ya se acuerdan un poco del contexto. Antares de la Luz, ¿no es cierto? Un tipo también, bueno, con ciertas características psicopatológicas. Acá estamos hablando también del grupo, pero con algunas características por los líderes, y que habían creado una comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad y que y esto también apareció harto en las noticias, que tenía ciertas particularidades, que eran personas con estudios universitarios, ¿no es cierto? Personas con elevado, pudiésemos decir, como desarrollo intelectual, sin embargo, que a lo mejor tenían algunos elementos en común. ¿Alguien vio noticias al respecto? ¿Cuáles eran sus elementos en común? De que los llevaba a estar... ¿Sí? A mí me impactó mucho porque yo, en la época de ese caso, yo estaba embarazada. Y yo, no sé si fue morbo o qué, pero yo seguí mucho esa noticia, porque me impactó mucho lo de ese bebé. Y yo me acuerdo que como los elementos en común era como claro, había como una especie de adoración del líder, al líder. Sí. Entonces, todos lo querían. Había una manipulación como de masa, pero una mini masa, porque pues no eran tantos, pero era una manipulación total, o sea, había todo un engranaje, había todo como un sistema social dentro de la secta. Sí. Entonces, como estaban normados hasta los comportamientos sexuales, de convivencia, de castigo. Era como un mundo aparte. Y ahí también nuevamente nos vamos acercando, perdón que te interrumpa, como voy a retomar la pregunta, nos acercamos también a algunos conceptos, que el grupo también se va definiendo a partir de sus ritos, de sus costumbres, ¿no es cierto? Y de cuál es el sentido y el objetivo del grupo. ¿Ya? Entonces este grupo efectivamente estaba normado, estaba jerarquizado, tenían ciertos rituales. ¿Ya? De hecho, parte de lo que hicieron, que a mí también me estremece hablar también del tema, era parte también de un ritual, ya lo que ellos hicieron con el bebé. Ahora, y en particular, Ángela, tú que seguiste el caso, ¿qué tenía este grupo en particular? ¿Cuáles eran qué otras características? Porque ahí estamos, ¿no es cierto?, acercándonos a los conceptos de que, claro, un grupo va definiendo una estructura de funcionamiento, ¿ya? Pero ¿qué tenían en común los integrantes de este grupo que también apareció harto en las noticias? Y de por qué este grupo se convierte en secta. Porque estaban como en búsqueda como de trascendencia, como como desarrollo más como personal, pero se volvió como fanático. Y era gente intelectual, era gente que tenía, o sea, no pasaba por ignorancia, pasaba por todo lo contrario, o sea, estaban buscando algo, pero se perdieron en esa búsqueda
porque la persona que los dirigía tenía una capacidad, o sea, no una capacidad especial, pero tenía un nivel de persuasión importante. Y Claro. obviamente que todos estaban con desórdenes en salud mental, o sea, claramente todos terminaron en eso. Y aquí algo importante también, que también estos ejemplos nos van permitiendo aproximarnos también a las características. Un grupo, por sobre todas las cosas, nos ofrece el sentido de pertenencia, ¿ya? Y en particular ese ejemplo de Antares de la Luz, las personas precisamente tenían la necesidad de integrarse y de pertenecer a un grupo. Yo vi una noticia en donde, un reportaje en realidad, que hablaban de las características de cada uno de los miembros del grupo, y muchos de ellos tenían como la necesidad, como a partir de necesidades emocionales insatisfechas en sus familias de origen, ya tenían como la necesidad de pertenecer a un grupo. Habían también personas que tenían que provenían de distintos niveles socioeconómicos, ya, pero también había en común que habían tenido experiencias de violencia, ya, de violencia en sus familias de orígenes también. Entonces, eso también, el grupo venía de alguna forma a responder a necesidades individuales, ¿ya? Entonces, el grupo necesariamente nos va a ofrecer el sentido de pertenencia que todo ser humano busca, ¿ok? Ah, lo mismo que lo que pasa con las pandillas y todo eso. Ajá, justamente. Acá Claro, tenemos porque otro. es como una familia, es como la familia que se arma sintética. ¿Cómo por ejemplo? Ahí no te entendí. O sea, lo que pasa es que si ahí es una búsqueda de pertenencia, que por eso, por ejemplo, lo de las pandillas se da más en etapas juveniles, porque el grupo lo responde, pues obviamente es en respuesta a necesidades insatisfechas, que es que cada individuo trae para poder hacer el componente grupal, ¿no? Entonces, al final el grupo termina como cobijándose para cubrir esa necesidad de cada uno, ¿no? Entonces, por eso interactúa de lo individual a lo grupal y de lo grupal a lo individual. Justamente, o sea, el grupo finalmente de lo que hacen los autores, perdón, los principales autores que hablan sobre las teorías de grupo, finalmente los grupos van afectando, terminan afectando, el grupo hace el efecto de que se va de alguna forma se pierde la individualidad y prima el comportamiento grupal, tal como lo tenemos este ejemplo de Hooligan en Inglaterra. Ya este sí lo han visto en la noticia, es más actual, ¿no es cierto? Los fanáticos o las fanáticas del fútbol. Sí, Hooligan, profe, ya. clásico. Hooligan, entonces es una palabra inglesa que hace referencia, como a lo mejor podríamos decir acá en Chile a los barristas, ¿no es cierto? Como hace referencia a los hinchas del fútbol británico. ¿Qué define este grupo? Que generalmente son personas jóvenes, ¿ya? Y que además generalmente se ven envueltos en disturbios y que van protagonizando actos violentos o actos vandálicos, como los quieran denominar, ¿ya? Y el ser hooligan seguramente guarda relación también con lo que va pasando con los procesos de identidad, ya porque tiene un sentido, o sea, pertenecer a un grupo. ¿Se acuerdan también? Lo voy bajando como ejemplos también que nos son más cercanos. ¿Recuerdan un poco el fenómeno que ocurrió con la barra celeste O'Higgins? ¿Se acuerdan cuando tuvo este accidente? Sí, profe. Ya, ya. ¿Quiénes componían este grupo que viajaban en esta micro? Eran niños o adolescentes, creo, la mayoría. Eran jóvenes, ¿no es cierto? En su mayoría, ¿no es cierto? Como adolescentes. ¿Qué otra característica tenían?
aparte de ser hinchas del club, Ujú. familias puede ser, no recuerdo mucho la noticia. Ya, ¿alguien se acuerda más? O sea, tenían características como que eran altamente fanáticos, ¿no es cierto? Em, Tenían la particularidad de que eran muy fieles, muy buenos seguidores, ¿no es cierto? Y finalmente, y lo que va pasando tanto con el ejemplo de O'Higgins como por ejemplo con Hooligan, que se va generando una cultura de grupo, ¿ya? Va generando una cultura que de alguna forma va definiendo ciertos comportamientos esperados para este grupo, ¿ya? Si lo llevamos como Inglaterra, por ejemplo, Hooligan, ¿qué sería un comportamiento que es un comportamiento que puede estar definido por este grupo y que es aceptado por este grupo? Las conductas violentas principalmente, ¿ya? Y las conductas violentas son aceptadas dentro de este grupo, ¿ya? Eh, Acá tenemos otro registro. ¿Se acuerdan de esta fotografía? Igual ustedes estaban chicos. ¿Están ahí o no? ¿Se fueron? Ah, eso fue una noticia internacional, sí, de ese, Ujú. de ese, de ese Yo me, desnudo último. yo me acuerdo que era como un fotógrafo que vino Sí. a Santiago. Es que, pucha, siendo muy honesto, el único recuerdo que tengo es una parodia que hizo 31 minutos, entonces no me es muy... Y era donde Ya. eran puros títeres y se sacaban y salían al final las manos así como descubiertas y hacían poses, pero no es muy significativo tampoco. Él hizo una... Hoy no recuerdo el nombre del fotógrafo. Lo voy a buscar. ¿Alguien se acuerda? Se llama Sven, una cosa así. Era como un nombre medio raro. Spencer Tunick. Spencer Tunick, sí. Spencer Tunick, ¿no es cierto? Spencer Tunick hizo una convocatoria, ¿no es cierto? Hizo una invitación a hacer una fotografía. No recuerdo si fue una fotografía que también se repitió en otros países, ¿ya? Pero aquí también hubo un efecto importante porque asistió mucha gente, fue muy masivo, ¿ya? Esto fue el año entonces y además que fue en junio. Junio en nuestro país es un mes que es muy helado, ya fue en pleno invierno, en donde el fotógrafo convocó a sacar esta fotografía con desnudo y en donde fue muy masivo, ¿no es cierto? Y hubo un gran revuelo, ¿se acuerdan? Y aquí hubo distintos movimientos de grupo, ¿no es cierto? Mucha gente que adhirió. Y que llegaban a la fotografía, y por otro lado hubo grupos de retractores, ¿no es cierto?, que eran los evangélicos, y yo recuerdo, tengo la imagen aquí muy grabada, de los evangélicos que terminaron llorando, rendidos en el suelo, porque no habían logrado detener esta situación, ¿ya? ¿Cuál fue el efecto que empezó a ocurrir acá a partir de una convocatoria y a partir de que alguna gente se motivaron y que finalmente tuvo un resultado muy masivo y muy exitoso? Muy exitoso para efectos del fotógrafo. Es que ofreció también esta sensación de que los otros lo están haciendo, ¿ya? Finalmente, nuevamente, la premisa importante es que el grupo va definiendo lo que la conducta pasa a ser masiva, ¿no es cierto? Pasa a ser del grupo, no solo del individuo,
Ya no importa mi vergüenza, no importa lo que a mí me pase con esto, sino que lo están haciendo todos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cómo todos se van motivando, incluso gente que a lo mejor no tenía planificado ni pensado sumarse a la fotografía y que sí lo hicieron, ¿ya? Otro ejemplo de qué va pasando con los grupos, y a propósito que estamos recién en esta discusión y estamos en esta reflexión respecto a si el grupo es real o no es real. Y aquí me detengo antes de seguir avanzando con ejemplos. Recién Ángela dijo a propósito de la pregunta, sí, el grupo pareciera ser que es real, ¿no es cierto? Si bien yo decía, no es un lugar físico, no existe un terreno, no tenemos un mapa para llegar al grupo, el grupo pareciera ser que a partir de ciertos elementos y de las dinámicas que van ocurriendo al interior de entre los sujetos que conforman este grupo, pareciera ser que sí es real, porque por sobre todas las cosas nos entrega un lugar, ¿no es cierto?, no físico, de pertenencia, ¿no es cierto?, en donde se van a ir, voy tomando elementos de lo que hemos venido conversando. Es un lugar de pertenencia, ¿no es cierto?, que nos entrega contención, ¿no es cierto?, cierto de resguardo, cultura, rituales y dinámica, ¿no es cierto? Todo, nuevamente, todo lo que ofrezca rituales, estructura, dinámica, ofrece esta estructura al ser humano que le permite sentirse miembro, parte de algo, ya el sentido de pertenencia. Acá ustedes, ¿cuántos años tenían en la Revolución Pingüina? Aquí ya me estoy aproximando a sus adolescencias, ¿o todavía no? No, profe, teníamos como, bueno, la mayoría yo creo, tenía como 6. ¡Ah! Como 6, 7 años. Estaban pequeños todavía, la Revolución Pingüina. Ya, pero seguramente todos la conocemos, ¿no es cierto? Sí sabemos lo que empezó a ocurrir. Que seguramente después, si nos aproximamos en los años, el grupo, principalmente el grupo de los estudiantes, han sido promotores de importantes cambios sociales. ¿Ya? ¿Qué pasó en esta revolución? ¿Qué elementos recuerdan ustedes? ¿De las noticias? ¿De qué pasa con la LOCE? Yo lo que recuerdo es que fue el grupo muy grande, o sea, a nivel país fue como una coordinación a nivel país porque habían varios colegios tomados, estaban todos en la misma causa. Sí, desde... Inclusive gracias a ellos, yo leí que gracias a ellos existe la gratuidad. Gracias sí. a la revolución que ellos hicieron fue tan grande que hizo un pequeño cambio estructural en la forma de acceder a la educación superior. ¿No? Sí, se lograron importantes cambios, ¿no es cierto?, en lo que tenía que ver principalmente con el derecho, visto el acceso a educación como un derecho, ¿ya? Y se lograron cambios en la LOCE, que era herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Las movilizaciones duraron, fueron el año 2016, que persistieron entre abril y junio de ese año, en donde por primera vez en nuestro país estábamos viendo un movimiento importante, ¿no es cierto?, que persistió y que perduró en el tiempo, con un objetivo en específico, ¿no es cierto? Entonces, si mirando eso, se generaron paros nacionales, más de 400 liceos en toma, completamente paralizados, lograron paralizar la educación. Entonces, a propósito como de esta grupalidad, ¿qué otro elemento vamos aproximándonos a la definición de grupo? Es que pareciera ser que el grupo también persigue objetivos concretos, ¿ya? En este ejemplo en particular, ¿cuál es el objetivo? Buscar una educación, un acceso de educación universal, como más digna. Crear cambios. Claro, buscaban cambios sociales, específicamente, ¿no es cierto?, en el acceso a educación y algunas características específicas que se modificaron, ¿no es cierto? Entonces,
Otra característica y otro elemento de que nos va hablando de la realidad o de la ficción de los grupos es que el grupo necesariamente va a perseguir un objetivo. Ya en este caso era el generar cambios en la educación. Jóvenes anarquistas protagonizaron violentos incidentes, ya a propósito también de los movimientos. ¿Qué pasa después también? Empieza a surgir el movimiento de las tribus urbanas. Ya usted aquí chicos todavía, entonces recién decía la compañía teníamos 6, 7 años, seguramente 7, 8 años, pero sí surge este concepto nuevo de las tribus urbanas. ¿Qué recuerdan? Todavía estaban chicos. ¿O sí pertenecieron a tribus urbanas? Los Pokémones. Lo mismo, que eran como todos similares. La música, la vestimenta, los gustos, era algo masivo, muy masivo, a nivel país, diría yo. Justamente, las tribus urbanas surgen incluso desde los años 60 en otros países y las tribus urbanas se van definiendo como subculturas. Ya cuando hablamos de una subcultura estamos hablando de un grupo de sujetos al interior de otro grupo de sujetos, ¿ya? En donde tal como dice la compañera que una tribu en específico era muy marcada una tribu de otra, ¿no es cierto? En esta imagen, no sé, tienen más pinta de Pokémones, ¿no es cierto? En donde se definían a partir de un tipo de vestimenta en específico, como se ve ahí, ¿no es cierto? El uso a lo mejor de un corte de cabello que era muy particular, del estilo de música, incluso de los lugares en donde se reunían. Acá en nuestra ciudad, bueno, yo entiendo que ustedes son de distintas ciudades, no todos necesariamente son de Talca, pero acá un movimiento quizás que después, bueno, yo diría que en la crisis social empezó a bajar, pero había un grupo de personas, una tribu urbana que se juntaba en lugares específicos, los que son de Talca, ¿saben qué lugar era ese? Dado que las tribus urbanas también guardaban relación con los estilos musicales, comienzan a surgir también los grupos de baile. Ya, y acá afuera, curiosamente, afuera del Ministerio de Educación, en la 3 con 3, la 3 Oriente con 3 Norte, donde está un pequeño edificio, diría, no sé si alcanza edificio, son de 2 pisos, que los vidrios son de espejo, ¿no es cierto? Se juntaban a bailar, ya haciendo distintas coreografías y ensayos y afuera. Ahora, la particularidad, a propósito, si hablamos de los grupos, y en este caso a partir del ejemplo de las tribus urbanas, porque además los grupos hemos ido hablando, no lo he comentado, pero los grupos también aparecen en las distintas etapas del ciclo vital. ¿Ya? Existe una particularidad importante en las tribus urbanas, porque es un grupo que aparece en la etapa del ciclo vital de la adolescencia, ¿no es cierto?, de la juventud. ¿Y cuál es uno de los desafíos en esta etapa del ciclo vital? ¿O cuál es desde la perspectiva de Erikson también, cuál es uno de las crisis que ocurre dentro de esta etapa del ciclo vital? La búsqueda de identidad. Es la búsqueda de identidad, ¿no es cierto? Y finalmente el grupo, otra característica importante, es lo que permite también, el grupo funciona como permite la construcción social, ¿ya? Es decir, el grupo también nos va ayudando, nos colabora a definir quiénes somos, ¿no es cierto? Si bien dijimos que eran procesos que son de alguna forma antagónicos, el grupo sí me va a colaborar a definir, ya porque entrega esta pertenencia, soy de una tribu urbana, soy Pokémon, soy skater, o soy, no sé, hippie, etcétera. Ya entonces, Profe, ajá. ¿Usted sabe cuál es la tribu que ha sobrevivido a los tiempos hasta hoy? No. ¿Usted sabe cuál es? No. La tribu que ha sobrevivido a los tiempos y que
de hecho, de eso hay harto material. De hecho, ha sido muy versátil porque, claro, partió o sea, ha partido de gente que era muy jovencita y ahora está vieja, ¿no? Hasta ya grande. Ha sido el rock, el heavy metal y el metal y el punk. Ahí en esas tribus, mucha de la gente que ha entrado buscando identidad, pertenencia de grupo y todo, hay gente que empezó de niño, de preadolescente, y hasta muy grande, o sea, y uno lo ve en los cantantes, por ejemplo, Ozzy Osbourne, que tiene 75 años, y ha estado toda la vida, entonces, esas son las únicas tribus que se mantienen vigentes y que son versátiles a los ciclos vitales. Sí, tenés toda la razón, no había pensado ese punto de vista, y claro, desde el concepto de tribu urbana, claro. Y que trasciende a todas las etapas del ciclo vital, poco, tal como lo dice Ozzy Osbourne, que es un adulto mayor, ¿no es cierto? Y seguramente él comenzó muy joven en este ámbito de la música. Bien. Sí, claro. Rock in Rio. ¿Ya? ¿Conocen Ya hay generaciones, ya por ejemplo, ¿cómo será la tribu, el grupo? Que por ejemplo ya ahorita como que va en la cuarta generación, o sea, ya hay muchos jóvenes que vienen de abuelos que eran rockeros, o eran punk, o eran metaleros, ya hay abuelos, ya ahorita creo que va a entrar a la cuarta, entonces yo vengo como o sea, de los 80, pues claro, digamos que yo estoy como en el sándwich, pero eso se estudió, eso que le estoy diciendo, que esas tribus son las que se han mantenido, porque dentro de todo, dentro de esta subcultura, se vive reinventando todo el tiempo, o hay gente que queda como atrás, ¿no? Y por ejemplo, en Rock in Rio, tú puedes evidenciar eso, ahí tú vas a ver gente de todas las edades. Justamente, trasciende que es más un efecto de masa, ¿no es cierto? Porque trasciende distintas etapas del ciclo vital. Bien, me di cuenta que son las 10:06 y nosotros habíamos acordado los breaks a las 10. ¿Ya cómo estamos? ¿Paramos o seguimos? Ya, yo me voy prefería preguntarles, pero me voy a regir por nuestro acuerdo inicial. Ya son las 10:06, ya les voy a dar un poquito más. Voy a dejar de grabar. Vamos a dejar la grabación. Ya, antes de irnos al break, comentarios respecto a lo que hemos conversado. Estamos recién aproximando, ni me he demorado harto porque no hemos detenido en los ejemplos. Vamos a avanzar con más fuerza. Antes que nos pille la hora, pero estamos entonces recién aproximándonos a una definición de grupo, mirando cuáles son algunas características, mirando también distintos grupos y a partir de ejemplos nacionales e internacionales y cuál ha sido el efecto sobre las personas. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿O voy muy lento? O algunos ya se tomaron el break, parece. Ya. Está bien, profe. Está bueno recordar cosas. Ya. Bien, entonces son las 17. Ya, a las 10:25 estamos de vuelta, ¿vale? 10:25 retornamos. Por favor. Bueno, ya. Ya, profe.